Hoy tenemos otra vez un tema muy interesante. Hablaremos de dos personajes representantes de la edad o del siglo de plata, Zinaida Gipius y Dmitry Merezhkovsky, representantes de una filosofía muy compleja, personas extraordinarias. Cuando impartí clases en Austria, mis estudiantes austríacos me contaron que cuando habían estudiado en Rusia, escribieron un trabajo sobre Merezhkovsky y lo duro que lo han pasado porque es filosofía muy compleja. Y me alegro mucho de poder hablar con ustedes de aquella época tan interesante, tan complicada y de la obra de estas personas. Pues Zinaida Gipius y Dmitry Merezhkovsky. El llamado a esta charla, Juego de la razón y la religión. Vamos a empezar por el retrato, los retratos de estas personas. Zinaida Gipius, literata, crítica, poeta, es de origen alemán, y Dmitry Merezhkovsky, filósofo conocido, que escribió 26 tomos de filosofía religiosa. Pero además de la filosofía, lo interesante es su personaje, sus personalidades. Y yo quisiera empezar por Zinaida Gipius, porque es una persona muy viva, muy interesante y absolutamente extraordinaria. Sus contemporáneas mm, la comparaban con una naya de una sirena de ojos verdes, una satanesa. Cuando después de la revolución ellos emigraron a París y allí también han organizado un círculo literario, La Lámpara Verde. Contaban que ella hacía como una bebida, una pócima, que servía a los invitados con los que quería mantener un contacto especial y mostrar su respeto. Dmitry Merezhkovsky era una persona alta, seca, delgado, y ella era muy delgada y le gustaba mantener esta imagen. Y decían incluso que ella tenía un collar que consistía de los anillos matrimoniales de sus amantes casados. Así que ellos eran personas que dictaban la moda literaria. Ellos tenían un piso grande en la famosa casa de Muruzi, en el centro de San Petersburgo. Yo luego les mostraré su foto. Y allí venían muchos artistas, Alexander Blok, Osip Mandelstam, Sergei Yesenin también vino allí. Era poeta de un origen muy simple y le costaba entrar en los círculos literarios de San Petersburgo, y Zinaida Gipius lo llamó cazadotes. En ruso sería Alfonso. Y la verdad es que en parte era verdad, porque sus historias de amor muchas veces eran con las mujeres muy ricas, como Isadora Duncan, que era mucho mayor que él. Eh, ah, Yesenin vivía con el dinero de Isadora. Ella lo llevó a Estados Unidos y estas frases de Zinaida Gipius hacia Yesenin y otras personas en realidad tenían su verdad. Y cuando ella jugaba el rol de una naya de ojos verdes, era un rol, pero era algo que le gustaba hacer.
Y además todos coincidían en que esta mujer tenía una gran inteligencia y le gustaba jugar con la gente. Nina Berberova, también una escritora conocida de la Edad de Plata, recordaba a Gipios así que ella elaboró en sí misma dos cualidades, feminidad y tranquilidad, pero en realidad ni era femenina ni era tranquila. Pero como se presentaba Zinaida Gipios a las personas cuando era joven, era una satanesa de ojos verdes, con pelo largo y rojo. Andrei Bielin la recuerda como una persona con una cara pequeña y poco atractiva, rodeada de pelo rojo, que usaba un monóculo y usaba mucho polvo y en realidad sí que era bella, era guapa, de origen alemán, provenía de una familia noble y muy buena y tenía mucho brillo intelectual en primer lugar. Llevaba una cruz negra que era incluso demasiado delgada y todos decían que tenía algo satánico, algo diabólico en su presentación, en su imagen. Yo les he dicho que la idea principal del siglo de plata es la unión del cristianismo y del paganismo. Un colega mío, cuando habla de la Edad de Plata, siempre dice que el paganismo siempre gana al cristianismo. En realidad, no se puede unirlos. Todos seguramente conocerán la película Dogville de von Trier, y donde la protagonista es Nicole Kidman, y se ve que primero la protagonista le ayuda a todos, pero luego los fusila a todos porque ah, la maltratan. Y muchas veces nos reconocemos en esta conducta de la protagonista de Kidman. Y el cristianismo no acepta esta respuesta de una persona maltratada que quiere vengarse. El cristianismo es el perdón. A la única persona que podemos acusar es a sí mismo. Pero en la Edad de Plata, el cristianismo lo trataban de unir con el paganismo y coqueteaban con temas diabólicos. Ellos adoraban la belleza, ah, adoraban la idea de Dios, mencionaban siempre a Cristo, pero no parece que vivían según como dijo Cristo. Entonces, este intento de unir el cristianismo y el paganismo merece por lo menos atención. Dicen que Gipios y Merezhkovsky quisieron inventar el Tercer Testamento. Ah, Salomé, la famosa historia, y el dibujo es de Beardsley. Seguramente saben que la historia es sobre cómo la hija, la hijastra de Herodes, baila ante su padrastro
Y entonces él le pregunta qué quiere por su baile. Y ella pide la cabeza de San Juan Bautista. San Juan Bautista, profeta, que bautizó al mismo Cristo, es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, diciendo que yo bautizo con el agua y el que viene después de mí am, va a bautizar con el Espíritu. Recuerdan que luego Salomé entra en un río y muere descabezada. El hielo le corta la cabeza. Y Andrei Bieli incluso comparaba a Zinaida Gipios con Salomé en este dibujo de Berzley. Es que esta persona horrorizaba muchas veces a las personas que la conocían. En realidad, Gipios no era tan terrorífica, pero los rumores, las impresiones de su círculo creaba esta imagen. Por ejemplo, Gurevich, el redactor de la revista literaria, decía, muy delgada, muy estrecha, con una figura que parecía decadente, con mucho pelo, con ojos claros que parecían reír, siempre atraía la atención, atraía a unos y horrorizaba a otros. Su voz se rompía y se portaba como una niña mimosa, mimada, ah, y decía a sus invitados cosas muy infantiles. Slobin recuerda que era un ser muy extraño que parecía venir de otro planeta. A veces parecía irreal. Así puede pasar cuando una es muy bella o al revés, muy fea. Mm, Casi todos recuerdan su pelo rojo. Además, decían que, que él llevaba pieles, llevaba chales y siempre tenía frío, que su ropa no parecía ser acertada. Ella hacía de sí misma como un espantapájaros. Odoevtseva recuerda un episodio muy conocido que una vez cuando se reunieron muchos en la mesa, a la mesa, ella dijo, Gipios, qué aburrido, otra vez ternera, un aburrimiento. Si hubieran traído por lo menos una vez a un bebé asado. Y el hombre que estaba a su lado ah, se levantó, se fue a otro sitio y nunca más quiso sentarse a su lado. Y ella se reía y le gustaba que la llamaran diabolesa blanca. Y en cambio, Pavel Florensky, teólogo que yo he mencionado en mi primera conferencia sobre la Edad de Plata, ve en ella algo mucho mejor. Él dice, aunque estuve con ella simplemente solo unas horas, yo entendí que en realidad ella es mucho mejor de lo que parece. Claro, su imagen que presenta en la sociedad es diferente, pero cuando se reúne con sus personas íntimas, con su familia, es diferente. Y su teatralidad es resultado de una pureza interior y del miedo de ser falsa. Así la ve y entiende que todo esto es una máscara. Y ella tiene miedo de revelar cómo es en realidad.
no como los escritores románticos o como Sergei Yesenin, que dice cómo es. Yesenin, a propósito, rompía los cristales. Le gustaba hacerlo, pero notaron que él, antes de hacerlo, ah, envolvía su brazo, su mano, con un trapo para no herirse. Es decir, era algo absolutamente exterior, algo patético. Ella, en cambio, no quería revelar cómo es. Y sigue Florensky. Yo sé muy bien que hay personas que temen ser artificiales y para no serlo, se ponen una máscara. Aquí vemos las fotos de Dmitry Merezhkovsky y de Innokenty Anensky, poeta de San Petersburgo, de Tsarskoye Selo. Él muere de un ataque de corazón en Tsarskoye Selo, en Pushkin, cerca de San Petersburgo. Aquí vemos a Valery Brusov, que escribió la novela El Ángel de Fuego, y hemos hablado de él, de su vida, influido por Nina Petrovska, escribe su novela. Nina Petrovska, una cocainista, que también tiene una imagen demoníaca. Y su prosa, su narrativa también pretende ser diabólica. Fyodor Sologub, que escribe la novela El Diablo Pequeño, donde el protagonista está enamorado de una mujer muy bella, pero fría y parecida a una estatua antigua. También es una novela sobre los demonios. Y Constantin Balmont, poeta del que escribió mucho Marina Tsvetaeva, un Oscar Wilde ruso. Él además trae a Oscar Wilde a Rusia porque él traduce y él escribe sobre Oscar Wilde. Él muere en París y Tsvetaeva recuerda que su cuerpo lo meten en una tumba llena de agua. Y Tsvetaeva lo recuerda como un gran poeta y además a una persona muy generosa y muy buena. Eh, Balmont era una persona también extraordinaria. Él tenía muchas historias de amor, muchos romances, y él venía a ver a sus mujeres por las ventanas. Él además frecuentaba a la cafetería El Perro Vagabundo, y todos ellos, todos estos personajes que creaban mucho, que todos se conocían, que jugaban con el tema demoníaco. Y Brusov, al final de su vida, tenía mucho contacto con su sobrino, cuidaba de él y parece que quería pagar por todo lo que ha hecho en su vida. Esta es la Casa Murusi, en San Petersburgo, donde Gipios y Merezhkovsky reciben a todos los invitados. ¿Qué pasa en su vida de Zinaida? Su padre, abogado, muere muy temprano. Ella siempre teme que él muera porque él es muy enfermizo, él está enfermo de tisis. Y ella escribe: vivos teman a las separaciones terrenales.
También ella escribe en el año 22, estoy herida desde la infancia con la muerte, con el amor. Recuerda a su padre. Lo quería tanto que a veces cuando lo miraba, pensaba, ¿y si de repente muere? Entonces yo me moriré también. Así eran sus relaciones. Cuando era joven, hablaba, ella gustaba a muchos chicos, a muchos hombres, y decía sobre alguno de ellos, estoy enamorada, pero veo que es un tonto. Pero con Dmitry Merezhkovsky todo fue diferente. Nunca lo pudo llamar tonto. Hoy hemos hablado con María, la traductora, de la canción de una cantautora que dice que qué pena que el amor dure solo 2 años, pero en este caso de Gipios y Merezhkovsky no duró 2 años su amor, sino 52 años. Ellos nunca se separaron. Ella tenía muchas historias de amor, muchos enamoramientos, y muchos dicen que ellos no tenían contacto físico, era un amor espiritual lo que tenían ellos. Y la verdad es que aquí hay algo que envidiar porque esta relación era muy firme. Ah, Yuri Zobnin, el investigador de esta época, dice que los amores de Zinaida muchas veces era solo el coqueteo, coqueteo, risas y bromas. ¿Y qué hubiera pasado si no se hubieran encontrado? Él seguramente se habría casado con una hija de mercaderes ricos y ella no se sabe, es más complicado. Ella es una persona muy valiente y muy dinámica. Le gusta el riesgo y le gusta llegar hasta el final. Él no es capaz de esto. En su pasaporte se dice, no es apto para el servicio militar. Pero si no se hubiera casado con él, ella seguramente se habría explotado de repente matando a unos bebés inocentes. Así lo caracteriza, la caracteriza. Sigue que su matrimonio con Merezhkovsky de todas formas ah, era algo que les salvaba de la caída, de la caída a la nada metafísica. Ah, mm, Era un matrimonio espiritual, pero sí que ella se enamora mucho. En 1895 se enamora de Akim Flexer, crítico literario. Es un romance epistolar. En una carta a Nikolai Minsky, a otro poeta que organiza los así llamados trances, estas reuniones espirituales. Ah, Ella le escribe una carta de amor un año más temprano. Dice ella, yo me inflamo, yo me muero de la felicidad solo pensando en la posibilidad de un amor lleno de dolor, de sacrificio y de pureza. ¿Cómo podría yo amar a un héroe que me hubiera entendido y que hubiera creído en mí? Ella lo escribe no solo a este hombre,
y sigue Zinaida, que creyera en mí como creen en profetas y en santos. En mi vida hay muchos apegos. Yo quiero a Dmitry. Yo lo necesito como aire, pero no es todo. Hay un fuego que yo necesito y yo quiero creer en un alma ajena que pudiera ser cercana a mí, a un amor puro, a una vida pura. Yo quiero decir que en una conferencia de Ana Silunas sobre Marina Tsvetaeva, ella mencionó que Tsvetaeva escribió a Rilke, que moría de leucemia. A mí me gustaría despertarme junto a usted. Y Tsvetaeva nunca había visto a Rilke, pero ya estaba enamorada. Y en esto veo un paralelo, porque Zenaida también se enamoraba, pero no se enamoraba tanto de una persona concreta, sino de la misma posibilidad de querer. A una conocida suya, Vengierova, Gipius escribe: mire usted, Flexer, Minsky y otros ah, me ven como una mujer y no como una persona. Y no me necesitan en el sentido intelectual. Y entonces yo llego a la conclusión de que soy más mujer de lo que yo pensaba y más tonta de lo que piensan los otros. ¿Y cómo es la reacción de Merezhkovsky a estas búsquedas de su mujer? Él es un verdadero caballero. Él dice, los cercanos de cada uno son sus enemigos, porque en la vida suceden momentos de soledad cuando tus prójimos resultan ser lejanos y ajenos. Si lo comparamos con el cine contemporáneo, si estudiamos las relaciones de las personas, veremos un abismo, mucha diferencia. Cada uno quiere algo para sí. Y en este caso vemos el intento logrado, además, de entender al otro y de aceptar al otro. Prishvin decía sobre Merezhkovsky, es un europeo, es una persona educada. Mark Aldanov lo caracteriza como una persona con mucho encanto personal, lo que los franceses llaman el SPACT. Era inteligente, ah, educado, delicado y frío. Quizás la frialdad es lo único que no puede aceptar su mujer. Y es muy difícil combinarlo con la conducta de su mujer, con su forma de vestir marciana, con las bromas sobre los bebés asados. Es absolutamente incompatible. Merezhkovsky escribe a Rozanov sobre su mujer. Zinaida no es otra persona, soy yo mismo en otro cuerpo. Alexander Blok le escribe a Zinaida Gipius en 1902 del pueblo de Shakhmatovo. Él era su gran amigo y fue descubierto como poeta por ella. Escribe: mi estimada Zinaida Nikolaevna, me gustaría hablar con usted sobre las ideas que hemos discutido antes. Usted ha hablado de una síntesis blanca que tenía que unir y purificar la estética y la ética, el eros y el enamoramiento, el paganismo y el cristianismo antiguo.
yo discutía con usted solo la posibilidad de realizarlo, porque a mí me parece que ahora no sabemos ni el camino para lograrlo. Es filosofía, es absolutamente típico discutir estas materias. En la universidad, en realidad, los estudiantes lo hacen. Yo creo que incluso ahora. Otro personaje es Dmitry Filosofov, primo de Sergei Diaghilev, que aparece en su casa y luego ellos se van juntos a París y hay un periodo cuando viven juntos, los tres, y ella le escribe muchas cartas de amor a Filosofov. Es un amor, por un lado, no correspondido, pero por otro lado, parece que sí que existió este ménage à trois, este, esta unión mm, en tres, entre tres. A los Merezhkovsky les gustaba salvar a las personas. Y ella dice que me da mucha pena filósofo que está en la oscuridad. Con Diaghilev, él desaparecerá. Ah, ella le escribe cartas muy largas. Él le contesta de una manera absolutamente diferente. Dice, he releído tu carta esta mañana y me quedé horrorizado, no solo por los hechos que tú expones, sino que usted expone, sino de estos raciocinios artificiales. Y te quiero decir, Zina, cuídate del encanto de estos raciocinios, de este racionalismo. Pues imaginen, 30 páginas, una carta de amor llena de filosofía, ¿no? Y, y sigue, filósofo, cuídate, porque yo veo que estos raciocinios te acaban gustando. El cristianismo nos dice, sed simples, no os tentéis con con lo intelectual. Y Hippius le dice, si tú hubieras podido mirar en el fondo, entenderías por qué para mí son tan importantes estos breves momentos de mi sagrado sentimiento hacia ti. Ah, ¿Sabes o puedes imaginar lo que es una persona fría, un espíritu frío, una alma fría? Esto lo escribe sobre Merezhkovsky y sigue. No es muerte, porque él está al lado y este frío me quema. Dmitri es así. Él no ve el alma ajena, no le interesa. Dmitri Filosofov vive en casa de Hippius y Merezhkovsky un periodo y luego en el año 40 él muere y Tefi, la escritora, dice que fue ella. Pero en la agenda de Hippius dice, Dmitri ha salido de casa, encontró a Menshikov y Menshikov le comunica que Dmitri, Filosofov, murió el 4 de agosto. Así que no,
es una inscripción muy corta. Гиппиус y Мережковский viajan por Europa y visitan Génova, Florencia, y en un momento se cruzan con Chekhov y se sabe que ella bromea con la gente, le gustan las mistificaciones. Entonces a Chekhov ella le dice que en Europa el precio de un piso es 18 francos por semana y luego resultó que era precio por día. Y Chekhov, cuando se enteró de la verdad, se afligió mucho y en realidad ella simplemente quiso bromear con él. Las agendas, los diarios de Hippios tienen diferentes nombres. Libro azul, libreta negra, un blog de notas gris. Akhmatova decía que Hippios es real en sus diarios. Todo esto son crónicas de la vida de los Merezhkovsky después de la revolución. Y estos fragmentos nos muestran la realidad horrorosa de aquella época. Escribe, el 22 de diciembre de 1917 hubo una tormenta de nieve muy fuerte. Petersburgo está cubierta de nieve porque no hay barrenderos, porque los barrenderos ahora trabajan en los ministerios, son inspectores, son directores. Y yo no exagero, dice. La ministra Kollontai llamó como inspector del Instituto de Catalina al barrendero de este instituto. Y sigue, todos los que tenían alma, sin depender de la clase y de la posición social, andan como muertos. No decimos nada, pero no nos asombramos de nada. Cuando nos encontramos, nos miramos con ojos soñolientos y casi no hablamos. Nina Berberova dice que cuando habla de Zinaida Hippios, que entre ella y el mundo exterior siempre hubo una especie de lucha y juego, con ironía, con caprichos, con las intrigas y la teatralidad. Ella se cobijaba de la vida que la rodeaba, la vida que era muy dura. Se puede compararla con Gertruda Stein, una mujer feminista que describe Ernest Hemingway en su libro La fiesta. Este libro lo edita su cuarta mujer y en este libro describe París de antes de la guerra. Gertruda Stein, una mujer lesbiana, feminista, que es dueña también de un salón literario. Zinaida Hippios es mucho más femenina, pero tenía algo parecido. Berberova dice que Hippios tiene la misma tendencia de discutir y reñirse con la gente y luego hacerse paces con ella, solo perdonando su amor normal, porque en el fondo ella tenía desprecio por todo lo normal. Ella tenía siempre ganas de asombrar. Primero con su ropa, con su forma de vestir, con sus pelos sueltos. Y Zina, no voy a traducir porque ahora se van a citar versos dedicados a Nina Berberova.
благотворная. Луг с пестрой козою блестит маргаритками. Ветви по-летнему знойно сивая олива развесила. Как в июле все беспокойно, ярко, ясно и весело. Но длинны паутинные волокна меж колокольчиками синими, но закрыты высокие окна на даче с райским именем. И напрасно себя занять я стараюсь этими строчками. Не мелькнет белое Es una платье с poesía лиловыми цветочками. Дело в том, что это intelectual, очень интеллектуально, но на самом pero деле это не está белое платье с lleno de лиловыми цветочками. feminidad. То есть вот эта женственность, Es, которая son вместе с versos интеллектом, dedicados да, то a есть una насколько это amiga. привлекательно, женственность и интеллект вместе, но это как бы вопрос, да. Estas fotos son de París, del В Париже уже Círculo фотография, Lámpara Verde. зеленая лампа. Из Одоевцева воспоминаний Адоевцевой. recordaba que Гиппиус и Гиппиус y Мережковский представляли Mareskovsky собой на улице, как он пишет, совершенно asombraban необычное a los зрелище. Как parisinos известно, cuando по paseaban por недоразумению la очень calle. можно A удивить. los parisinos es muy Они difícil равнодушно смотрят на asombrarlos китайцев porque именем Качен, no тогда tienen как mucho китайцы редко interés являются на por los общественных местах. chinos, Людей в театрах. А японок japoneses y слышит otras personas хризантемные кимоно, de пестрых Oriente, яростными pero прическами cuando pasaban равнодушных. Гиппиус y Но Мережковский пометующих под руку по улице en la calle, Пасси, por la calle de проводивших Гиппиуса Passy, Мережковского, la я gente остановился se и, paraba остановившись, y вглядел в них los свет. Вот miraba свет поставь. detrás. Gippius llevaba Гиппиус же широко un морщился sombrero под de этими ala словами ancha, совершенно con немодного фасона, когда un носили sombrero большие que estaba кошки на fuera de la длинной moda, голове. porque Смотрел ему в глаза и, se казалось, llevaban los преувеличенно прямо смотрел, ah, подняв голову. sombreros pequeños, Очень красивые стихи recta, у Гиппиуса. con Вечности. Он вот cabeza писал в известном levantada. стихотворении, чего не бывает Voy a нужного citar ничего otro нету на verso свете. que Да, вот это как dice, бы yo стремление necesito lo que no обрести existe. того, что не бывает. Окно мое высоко над землей, высоко над землей. Я вижу только небо с вечерней зарею, как песня. И небо кажется пустым и бледным, таким пустым и бледным. Оно не жалится над сердцем бедным, над моим сердцем бедным. Увы, в печали безумной я умираю, я умираю. Стремлюсь к тому, чего я не знаю, не знаю. И это желание, не знаю откуда, пришло откуда, но сердце хочет и просит чудо, чудо. О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Мне звездная, но плачу без слез о неверном обете, Y en о las últimas неверном обете. estrofas Мне хочется dicen, то, yo чего нет на свете, quiero lo хочу que то, чего no нет на свете. existe. Ну вот Pero además проза de Гиппиус, да, она versos, пишет ella очень escribe известные критические статьи о artículos, Блоке, escribe crítica об Ане Вырубовой, sobre Bloch, sobre и Andrei Николае Белый. II, соответственно, об Y Андрее también Белом. escribe А это narrativa. Hay проза, да, una это novela философский труд, да, llamada метафизика Crepúsculo любви к del третьему. Нужно Espíritu, любить не для себя. Ну вот это donde философия, ella а зачем любить expone третьего? una idea Нужно любить не для metafísica себя, не для другого, sobre el не для amor совместного счастья, а por el ради Бога, tercero, обретая hacia в el любви tercero. духовное зрение бесконечное. Y Ну ella вот, dice как que hay que говорится, amar no да, мы para всех ti любим, mismo, как sino бы para людей el любовью. otro. Это одно из Y ее no para la стихотворений, да, felicidad, sino что любовь, она para как el любовь одна, Dios, она повторяет эти слова, encontrando en el что amor мы, может, una любим заново, visión но мы любим espiritual одной и той же y любовью. una Поэтому infinidad. вот эта философия, она, конечно, оправдана. Другое дело, что она может Es una или как-то должна иметь filosofía que какие-то expone границы. y que Роман inventan entre Вырубова los dos. «Психология Luego желания». escribe Это la известный novela «Зерно добра и зла», великий Muñeca труд, del конечно, Diablo, немецкого философа, и, donde собственно, где ella quiere провозглашает investigar el действительно, mal. это очень важно, да, что добро, оно может быть и в зле. También hay una novela llamada Roman Роман Tsarevich, Царевич, извините, Роман Царевич, y aquí se ve la Илья influencia de Достоевский, los да, demonios de написанный до евреев Dostoyevsky. народно-религиозную Pero hay революцию. un Второе, я relato хотела muy рассказать вот interesante рассказ, мне llamado очень нравится рассказ Тварь, «Тварь». Там criatura. отражается вот такое ощущение Ella того, что такое для quiere Гиппиус женственность. И много пишет о investigar ее la любви к feminidad. мужчинам, о ее приверженности каким-то вот таким идеалам Ah, algunos тройственного dicen que союза, но ella при era том, что она, perversa, конечно, описывает que le женщин, она имеет gustaba такое el amor entre los высокорелигиозное такую tres, etcétera, сущность. etcétera. И Pero рассказ о том, en как este relato, обнажает офицера любовь, как обнажает ella describe женщину el amor de такой una manera партии. diferente. И El он protagonista, недоволен, потому что un она очень joven, отдается va a своему visitar a чувству. una И mujer там сложная ситуация, вместо того, чтобы
a una prostituta en realidad. Женщина его приветствует Y, радостно, он ей объясняет, он говорит, нужно человека сначала заморить, обеспокоить, y а ella как земля contrapone переостанется, тогда можно тогда можно разбогатничать, el тогда еще enfoque ничего. de la perversión То есть y ситуация создана желанием. Вместо того, чтобы принять, он говорит, del что надо сначала acercamiento. что-то выпить, а потом уже Uno de разбогатеть. los А protagonistas дело в quiere том, que antes что de героиня, visitar a una mujer которая así hay представлена, вот que эта beber женственная, alcohol, как hay que называет olvidarse Гиппиус рассказ «Тварь», она каждый раз y влюбляется. no pensar en Она nada. каждого мужчину Pero el пытается problema es que полюбить. esta mujer, И ah, вот идет описание того, как его cuando первые se queda con поцелуи, los они были hombres, se долгие, enamora долгие, de между ellos. ними, отрывая на мгновение уста, Саша Y впитала с ella блаженным describe нетерпением миг como трех миленький, esta миленький ты мой, это вообще до prostituta слез, да? ah, Не обвинить es, женщину, ah, а вот no es понять, что prostituta, она es una каждый раз, mujer даже в такой enamorada страшной, en опасной cada ситуации ocasión. пытается полюбить. Вот. И Para Гиппиус это mí показывает. es Это un с моей точки relato muy зрения тоже очень interesante трогательно, да, с таким интеллектом и с такими porque философскими ve que размышлениями Gippius понять вот эту entiende женскую сущность. И, la естественно, esencia быть, femenina видимо, самой вот y такой que вот, parece que ella misma такой же потенциал tiene mucho иметь. potencial de Рассказ у amor. Белой тоже очень интересный. Там эпиграф En otro Дианы relato Заморский, он очень llamado резонный Él es образ, и blanco, творцом он ella создан. pone como Ангелом epígrafo светлым и весьма блистающим, да, una разумным, frase свободным. de Ioan История о Damaskin. дьяволе. Но дьявол там, Y как бы es история un это такая. Сперва relato que Федя, он видит habla черта, и del черт demonio. меняется. Он сначала матерый El черт, потом он protagonista, красивый, el бодрый, estudiante красивый. Потом Fedia, Федя понимает, что он сам черт. Вместо другого primero матерого ve черта сидел этот al отвратительное demonio, прекрасное существо, одетое pero очень luego театрально в красном parece que el плаще. demonio se И convierte перед Федей сидит en el уже он mismo. сам, пожилой господин в очках, в Al потертом final, пиджаке. él И ve здесь en уже vez del раскрылся его demonio a sí славный mismo, pero обезьяний. mucho И в mayor. конце всех этих превращений черт говорит Феде: ты Y узнаешь el меня очень demonio le красиво, dice, отвлеченно, как me холод vas a весна. reconocer y Ты vas a узнаешь ser меня и mi будешь sombra. тенью около Tu меня. Далеко sufrimiento твое es muy страдание, и grande только мое и y человеческое yo будет больше te твоего. Посылаю тебя, вольно идущего на envío землю, в темной a одежде, la к tierra тому престолу, con посреди ropa которого ты oscura, есть. Но для них ты pero смертный, cuando полный mueras, оправдания, ven и одни a этого и mí не con знаешь. ropa Иди. blanca. В белый, точно искристый свет одежды сидел перед Федей печальный ангел. Все в комнате побелело, чуть сквозили старые желтенькие стены через этот бледный свет. Se А cita un еще сквозили, fragmento еще были. И Федя вдруг del протянул к relato ним руки, к этим милым желтеньким уходящим стенам. Ты сказал мне, ты сказал, шептал Федя. Ведь это значит, зачем сказал ты? Открыл оправдание, сжег мою ненависть. y Значит, мне больше не el надо жить. И вот он estudiante умирает, и está вновь muriendo видится и свет, и тьма, и этот красивый черт, который y parece трансформируется. que Вот mira действительно, по ту сторону en добра и el зла. fondo donde ya no hay ni mal ni bien. Идеющий дьяволом склонил голову на руки и заплакал. Но слезы были лучистые, нежные, радостные. Остро, как меч, прорезала Федину душу знакомое понятие смерти. И Y de скрестилось repente перед él параличом таким же entiende острым lo que es la понятием muerte, жизни. lo И он que es крикнул la вдруг, vida. опрокидываясь на подушке: «Мама, мама, мама!» Y hay un В paralelo con lo средневековый que философ escribe Экхарт, он пишет о el том, что человек, filósofo оказавшись в аду, medieval на самом Meister деле Eckhart. встречает Бога, Él потому что dice он не в аду, que la а persona que когда он está страдает en el из-за того, infierno что en realidad он está предстал ante перед el Творцом, а Dios. сам Su он ужасен, sufrimiento поэтому он чувствует себя no в аду. То есть это не дьявол procede на самом del деле, demonio, когда мы sino оказываемся в аду, это мы de, настоящие дьяволы. Поэтому у de нее todo этот lo que дьявол, он ve cuando сначала está сатана, а ante потом он Dios, становится белым ангелом. pero Вот это как бы no тоже lo, вот такое довольно глубокое и точное no исследование. lo Не кто-то это тебе tortura el пришел, а вы Dios, сами смоделировали ситуацию так, sino что sus вынуждены propios были такими, hechos. какие вы есть. Es Вот. el Но она очень retrato de красиво описана. Eckhart. Да, вот это Экхарт, который как раз на эту тему Él пишет dice que el invierno про es el ад, encuentro что con ад — это Dios встреча y с no con Богом, el а не с demonio, no con дьяволом. diablo. Вот я La рассказываю про те filosofía cristiana философии es христианские очень muy сложные. complicada. Тут не обязательно родение, не обязательно кровь еврейки колоть, да, и пить эту Eh, кровь. Дело в том, что вот Apóstol пишет апостол Pablo Павел в какой-то dice момент, он описывает встречу с que Христом, и он говорит,
Христос мне сказал: "Довольно Cristo le благодати dice моей, que mi сила моя fuerza совершается в se немощи". То есть когда realiza человеку посылается en болезнь или какая-то la немощь, flaqueza. на самом деле Бог о нем заботится. То есть вот эта идея ада — это не идея наслаждения, как хочется человеку, потому что человеку от Бога Y хочется только радости, наслаждения, чтобы ему все дали, да? А cuando Бог человека любит, поэтому, когда он ему Dios посылает le болезнь, permite посылает с какой sufrir, целью, стоит это ад, как бы lo с hace намерением человека исправить. Как бы идея porque богоотставленности — cuida это de как la раз идея, persona. когда Бог заботится о Y человеке, а когда cuando uno человек vive действительно sin хорошо сам с problemas, собой договорен, как un раз cristiano lo percibe ужасно como безрадостное устроение. Да, вот эти слова, опять-таки, я un повторюсь: periodo cuando "Довольно Dios тебя está más благодати lejos. моей, ибо сила моя совершается в немощи". Да, поэтому Parece вот, que Gipios видите, она это lo понимает, и она entiende создает вот эти y en раздражительные sus оценки. Грех, relatos ella добро и investiga зло, оно вот так la меняется не relación потому, что entre el Бог bien y отрезает, el а потому mal. что это настолько сложно. También Да, то есть la там idea de очень amor интересная entre hombre y серийная убийство — это mujer история любви мужчины и para женщины. la Edad de Как бы в Plata божественной se ve тайне. Вот como Владимир Соловьев, у него замечательная la есть книга "Вкусы revelación любви", и там del нет идеи misterio детей, как бы espiritual. там не христианская идея Ellos семьи, а nunca там hablan de los hijos. взаимоотношения мужчины и женщины, как Hablan, история, por как ejemplo, Vladimir любовь и Solovyov en рождается. su Поэтому вот в этой libro, книге El обращаются очень многие поэты, sentido del amor, вот эти супружеские пары, какие там investiga Гиппиус, justamente la Мережковский. relación entre Там el очень есть много ответвлений. Я hombre y la последнее не mujer. касаюсь, андрогенности, но Es una это как бы unión взаимосвязано. Вот это как бы союз, который позволяет que permite внутри этого cambiar союза мужское и женское начало el принимать inicio места. Вот это такая femenino тема. y Просто я сейчас masculino, меньше cambiar de этим lugar. интересуюсь. Вот Александр Блок Era la с foto ней. de И она Alexander пишет Bloch y замечательный hay un эссе. ensayo Вот, первый эссе, dedicado a книга Bloch. называется "Живая Se душа", и llama второй эссе Mi "Лунный друг". amigo lunar. Такое красивое название о Блоке. Вот. И Y она ella lo описывает describe его очень con точно, mucha удивительно, потому что precisión. она Ella lo напишет о том, entiende muy что в bien. каком чувстве он это Ella видит, ve и que что он мог Bloch чувствовать podía несказанность, да, ver о lo его que тонкости, no о его está dicho, таланте. И, конечно, она заканчивает это pero эссе, al она final пишет о ella поэме escribe Блока sobre "12", знаменитой el поэме, poema de который Bloch llamado Блок Los поставил 12. во главе 12-й Es un красноармейцев poema 1910. И она en пишет: verso "Не прощу никогда donde и не верю, не прощу Bloch никогда". Но это pone сложно. Почему? Потому что Христос delante de показывает los на 12 примере soldados преткновения, del что Христос ejército rojo a поддерживает Cristo. как бы вот Y революцию. Gipios И le dice, Библия, скажем, no что она не se поддастся lo voy a такому, perdonar. собственному выражению, Y личному Gipios dice que le va a согласию tender la общества. То mano есть вот этот como Христос persona, во главе pero 12 no como, красноармейцев, и ah, поэма Блока "12" кажется como совершенно representante de жутким sociedad. произведением для очень многих представителей Ella no левацтва. Но вот acepta este Гиппиус как раз poema. очень резко об этом отзывалась. Se Вот еще одно cita ее otro стихотворение, да: poema "Единый раз вскипает пена, и de рассыпается Gipios волна, не может сердце жить изменой. donde Измены нет, cada любовь одна". estrofa Измены termina нет, con la измены нет, palabra, любовь одна. Вот всегда есть любовь. la Мы línea. негодуем или играем, El лжем, в amor сердце es тишина, мы único. никогда не изменяем. Душа одна, El любовь amor es одна. único, Любовь одна, так siempre сказать, одна. único. Однообразная пустына, однообразием сильна. Проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна всегда одна. Лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность, и все яснее, любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна, и любим мы одной Y ahora, любовью. pasando a И la как бы переходя obra уже к Дмитрию de Dmitry Мережковскому, Merezhkovsky, me к gustaría его subrayar творчеству, мне бы хотелось que, подчеркнуть, мне, собственно, que él, 26 больших томов его habiendo колоссальной escrito труды, когда я 26 анализирую и tomos, отталкиваюсь от нашего очень известного y священника Александра Меня, lo который comparo исторический con момент, lo и que он escribió написал el довольно, sacerdote как бы ruso жестко, он написал, что Alexander Дмитрий Mein. Мережковский заблудился в трех Él березах, dijo que Merezhkovsky потому что вот это se совмещение confundió христианства и entre tres язычества árboles. невозможно. Но вот романы Una de las Мережковского, novelas например, de «Царь богов», Merezhkovsky да, «Загадки se llama La язычества», muerte de и los там dioses, возникает de фигура la римского última правителя, época это del император Юлиан, paganismo romano. перед лицом наступающего уже Aparece el emperador устойчивого Julián, христианства. То que есть es вот он пытается pagano, в y Юлиане, Merezhkovsky который trata абсолютно de ver en язычник, él увидеть a un христианство. cristiano. Но вот Alexander Александр Мень, Mein, он cuya пишет, что это foto совершенно ustedes ven aquí, невозможно, да, что это провал. dice que Или es другой роман absolutamente, es un fracaso а, porque es Мережковского imposible. "Воскресшие боги".
Otra novela de Merezhkovsky se llama Dioses resucitados. Es una novela sobre Leonardo da Vinci. Merezhkovsky conocía muy bien Italia y el arte italiano, y en su novela él trata de mostrar que Da Vinci vivía fuera del bien y del mal. Luego él escribe la novela Anticristo. Es una novela filosófica, un poco teológica. A Pedro el Grande lo compara con Anticristo y él reúne todo lo malo que tenía Pedro el Grande. Él mostró muy bien a Anticristo, pero en su Alexander Mein dice que en su novela no está Cristo. El Anticristo sí, pero no se nota la presencia de Cristo. Ah, Parece que está la razón, está la cabeza, pero no está el corazón en todo lo que él escribe. En la novela hay un diálogo. ¿Por qué en Rusia todo está tan mal? Y Alexei contesta, sí, estamos borrachos, desnudos, pero tenemos a Cristo. Y Alexander Mein dice, pero en la novela no se nota. Luego hay un libro muy interesante que escribió ya fuera de Rusia, fue editado en Belgrado, se llama Cristo desconocido. Y hay un episodio durante la tempestad, los apóstoles llaman a Cristo y Cristo viene por el agua. Luego hay otro episodio de la pesca, cuando los apóstoles pescan mucho pescado y Cristo les dice que ustedes luego no van a pescar los peces, sino a las personas. Y luego habla de la resucitación y de qué cuerpo van a tener los resucitados. Cristo resucitó con cuerpo. Y Merezhkovsky está pensando en cómo tiene que ser este cuerpo. Lo está investigando. Hay otro ejemplo de esta novela, Cristo desconocido, y allí está hablando de la frase de Cristo que tengan sal en sí mismo. ¿Y qué significa la sal? La sabiduría de Dios. En todas las parábolas, dice Merezhkovsky, está una parte de esta sal. Рыбу, только что пойманному в Генесарецком озере, тут же на берегу потрошат, чистят, солят и сушат на солнце. Se citan fragmentos de la novela. 12 исходящих к ним ангелов. Кто раз отведал за царственной нищенской трапезой Господа, этой соленой генесарецкой рыбки, тот уже никогда не забудет ее, не променяет ни на какие амбразийные. Es una prosa, una narrativa bastante pesada, diría yo. Pero se ve en qué problemas pensaba, qué quería entender. Yo siempre recuerdo a esta casa Muruzi de San Petersburgo y de estas reuniones filosóficas y religiosas que primero se permiten por el sínodo, por el poder religioso ruso.
Luego, la casa donde vivieron en París, cerca del bosque de Boulogne. Están enterrados en el cementerio de Saint-Geneviève-de-Bois, el cementerio ruso en París. Pues es una vida llena de peripecias que se puede ver desde el punto de vista crítico, pero han dejado una gran obra muy interesante. Y sabemos que la vida de uno no se aprecia por la cantidad de lo escrito, sino por su aporte espiritual, no por la cantidad, sino por el amor y por el camino de su alma. Y vemos que en la obra de Merezhkovsky y en la obra de Hippius, el amor es el tema principal. El paganismo y el cristianismo que ellos quieren combinar. Es lo que quería contarles hoy y si ustedes quieren preguntar algo, por favor. La verdad es que son complicados. Yo no soy una gran especialista en su obra, más bien soy popularizadora, pero a mí me interesa lo que escriben, lo que piensan y cómo vivían.